Bueno, en el arranque te mostrábamos estas declaraciones del presidente hablando del diablo y de la inflación y de cómo combatir y de la inflación autoconstruida. El tema es los precios. ¿Pueden retrotraerse o no, como pretende el gobierno? ¿Hay estructura para poder controlar o no la hay? Vamos a escuchar la mirada de Consumidores Libres con Héctor Polino, nuestro invitado. Héctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, queriendo saber, bueno, tal vez es una pregunta que no tenga respuesta, pero ¿el gobierno podrá, con todas estas herramientas, contener la suba de precios? En la medida que se comiencen por poner en funcionamiento varias de las normas legales que en su momento aprobó el Congreso Nacional, por supuesto que sí. Pero uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina, que tiene, por un lado, una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Fíjense en ustedes, 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Hay que controlar a esas 28 grandes empresas. Y para eso hay que poner en funcionamiento de una buena vez una ley que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, que se denomina Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia constituido por 5 miembros. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021. Estamos en marzo del 2022 y el Poder Ejecutivo de turno, y digo de turno porque abarca 2 poderes ejecutivos del gobierno anterior y el actual, no designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro, Héctor, la ley es muy linda, pero si no se reglamenta y se aplica no sirve de nada. Todos hablan de la ley de góndolas y pasa más o menos lo mismo. La ley de góndolas que aprobó el Congreso hará alrededor de 2 años es muy importante porque, entre otras muchas cosas, establece que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y que los productos producidos o elaborados por las empresas campesinas, de economía familiar, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para vender sus productos. Eso aumentaría la competencia y frenaría estos cotidianos y casi a diarios aumentos de precios. Claro, por eso Hay le preguntaba. otra ley, por ejemplo, Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional hace más de 7 años. Esa ley, si estuviera en funcionamiento, permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo o indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no está en funcionamiento, no sabemos en cada producto quién es el responsable. ¿Es el productor? ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el minorista? No lo sabemos. Por eso le preguntaba al principio si está en condiciones. ¿Por qué? Porque en los papeles estamos bárbaros, pero en la práctica estamos muy mal. Exactamente. Vos fijate, en el mes de octubre del año pasado, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a todas las entidades de defensa de los consumidores vía Zoom
para decirles que iban a poner en funcionamiento esta ley, la del Observatorio de Precios. Y entonces pedían que designaran las 3 representantes que integran ese observatorio en representación de las entidades de defensa de los consumidores. Inmediatamente las entidades, entre ellas la que yo he fundado y represento, Consumidores Libres, se reunieron, designaron a los 3 miembros y le comunicaron en el mes de octubre del año pasado. Estamos en marzo de este año y nunca convocaron a esos 3 miembros para poner en funcionamiento el Observatorio de Precios. O sea, Héctor, cuando el presidente habla de la guerra contra la inflación, es como salir a la batalla sin los tanques, apelando a lo bélico, sin armamento, porque el armamento quedó en el depósito. Exactamente, muy buena reflexión. Los armamentos de la guerra son los instrumentos legales y si no se ponen en funcionamiento. Y además hay otro problema. El gobierno continúa con el programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014. Es una política interesante. Ahora van a poner en funcionamiento a partir del 7 del mes próximo el programa de precios cuidados, pero de súper cerca, es decir, no solo para las grandes supermercados minoristas y mayoristas, sino para los comercios de proximidad, los supermercados chinos, los comercios barriales. Ahora, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, solamente superado por 6 países en el mundo, y en América solamente superan la superficie territorial de la Argentina 3 países, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. ¿Cómo puede un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, cualquiera sea el signo político del Gobierno Nacional de turno, controlar lo que pasa, por ejemplo, en un comercio en la provincia de Tierra del Fuego, o de Misiones, o de Santa Fe, o de Entre Ríos, o de La Pampa, o del interior de la provincia de Buenos Aires? Si no se comprometen las distintas áreas específicas que tienen los gobiernos provinciales y municipales en el control de estos precios. No hay forma de controlarlo en un país tan extenso. Entonces van a poner ahora en funcionamiento, a partir del 7 del mes próximo, un programa de precios cuidados para los comercios de proximidad, para los comercios minoristas. ¿Y quién va a controlar luego el cumplimiento de ese programa en cada uno de los comercios barriales o en cada uno de los supermercados? Y con respecto al tema, Héctor, con respecto al tema del pan, ¿usted cree que es viable con esta implementación del fideicomiso llegar a lograr que no supere los 300 pesos, más allá de si se dispara o no el precio de la bolsa de harina? Podría, toda medida que tienda a desacoplar los precios del mercado interno, del mercado internacional, son positivas, pero todo va a depender de cómo se los instrumente después ese tema, porque si no saldrá la resolución y después nadie la va a cumplir y no va a pasar absolutamente nada para los incumplidores. De modo que para mí, desde mi punto de vista, la experiencia que tengo desde hace más de 30 años en Consumidores Libres, si no hay controles, si no se ponen en funcionamiento los distintos organismos competentes que tienen también los gobiernos provinciales y municipales, en un país como la Argentina es difícil controlar ninguna norma que ponga en funcionamiento el gobierno nacional de turno.
consumidores somos todos. En consecuencia, todos tenemos que ponernos a trabajar para que se respeten y cumplan las distintas normas legales y las distintas disposiciones que toman los gobiernos de turno, que tienen como objetivo proteger el bolsillo de los consumidores, sobre todo de aquellos de menores ingresos, porque los consumidores de altos ingresos no le hace mucho la remarcación cotidiana, pero al trabajador que vive de un salario fijo o al jubilado que percibe el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, le va disminuyendo la calidad de vida, porque cada vez compran menos productos de buena calidad. Y ha aumentado, ha disminuido, por ejemplo, el consumo de carne vacuna, que unos años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos. Hoy, de acuerdo a la Cámara del Sector, se consumen 42 kilos y medio. De 75 a 42 kilos y medio. Y no porque nos hayamos hecho veganos la mayoría de los consumidores, es por los fuertes aumentos que se produjeron en el precio de la carne vacuna. Disminuyó el consumo de leche, disminuyó el consumo de frutas y verduras, aumentó el consumo de polentas y harinas y también en consecuencia aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población de nuestro país. Y hay algo de lo que muy poco se habla. Hoy los niños, una parte importante de la niñez argentina, como consecuencia de la caída en el poder adquisitivo de sus padres, tienen una mala alimentación. Y como consecuencia de esa mala alimentación, estos niños, cuando dentro de unos años sean jóvenes, van a tener un menor grado de desarrollo mental e intelectual como consecuencia de la mala alimentación que tienen hoy. Seguro. Por estos permanentes y abusivos aumentos de precios. Héctor, como siempre. Es un tema muy serio al que hay que prestarle toda la atención que el mismo merece. Como siempre, Héctor, clarísimo. En este tema, ¿no? Ver cuál es el impacto, no solo del bolsillo, sino lo que genera, ¿no? Este no control de precios en la República Argentina. La calidad de vida de millones y millones de argentinos y argentinas. Gracias, Héctor, muy amable. Buena mañana para usted. Muchas gracias, que sigan muy bien. Hasta luego.